Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, queridos Gakuses? Bienvenidos nuevamente a su clase favorita, Tamane Gigakuen. Y el día de hoy estamos aquí reunidos, ¿verdad? Porque vamos a empezar un nuevo semestre, ¿verdad? Estamos aquí extrañando ya a la doctora Lisander, pero bueno, pues ella sigue con nosotros detrás de cámara, nos sigue apoyando, nada más que pues ya no va a estar al frente del Gakuen, de la clase, pero pues eso no quiere decir que pues vamos a detenernos, ¿no? Aquí vamos a seguir y vamos a tener unos invitadazos porque en este nuevo formato que vamos a seguir, pues para que no se aburra nada más de escuchar mi voz o ver mi carota, pues vamos a tener gente invitada y el día de hoy les traigo, miren, un gran invitadazo, ¿no? O sea, gente famosa. Tuvimos que poner así una alfombra roja, tipo los Oscars, paparazzis afuera del Gakuen. No, no saben, porque les traemos aquí al doctor Guillermo Peñalosa, también conocido en este mundo de las redes sociales como el doctor Kuro Gamer. Y pues bienvenido seas, doctor. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias por la invitación. ¿Cómo están, No, no, José? no, gracias, gracias por venir aquí. Y bueno, doctor, porque yo sé que tú viniste aquí a Japón, aquí, de hecho así nos conocimos, ¿no? En la Qué odisea por forma, llegar a Japón. qué forma de conocernos, por Dios. Sí, sí, sí. O sea, Toda una bueno, así, odisea. Ujú. un paréntesis rápido. O sea, tuvimos que acampar casi, casi en el aeropuerto por 3 días. Entonces, pues ahí como de, oye, ¿pero tú por qué vas a Japón? Y Y todavía el último día no salió el avión y nos mandaron al hotel y ah, hasta el sí, sí, sí. siguiente día ya salió, afortunadamente. Y Sí, quiero sí, sí. decirles que acá el señor Edgar es así un alma bendita, es un angelote porque no saben cómo me ayudó muchísimo. Le agradezco de verdad. No, Siempre no, no. estaré agradecido por haberme ubicado un poco en ese mundo de Japón. Muchas gracias, Edgar. No, 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 no te preocupes. Además, yo sé lo que es llegar así de la nada y yo, "Ay, ¿y ahora dónde voy? ¿Qué tren tomo? ¿Para dónde voy?" Así está complicadísimo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, el día de hoy tenemos aquí al doctor Kuro Gamer, doctor Guillermo, porque pues vamos a hablar de un tema creo que es muy importante. No sé, creo que ya en algún momento nos habían comentado un poco sobre si podíamos hablar de esto o no. Y para mí se me hace que es un tema un poco delicado. O sea, vamos, quería estar seguro de por dónde abarcarlo y por eso tenemos aquí a un especialista en la salud mental, ¿no? Bueno, no sé si nos puedes decir un poquito de ti antes de continuar para que también la banda te conozca, ¿no? Claro que sí, rápidamente yo me presento, soy Guillermo Peñalosa, soy médico psiquiatra, egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Y bueno, justamente también estuve estudiando un poco de psiquiatría allá en Japón, unos 3 meses aproximadamente. Entonces, pues sé un poco más de cómo se mueve un poco la cultura en la cuestión de salud mental allá en Japón. Y actualmente estoy mucho más enfocado en lo que es la salud mental relacionada con el uso de tecnologías, en especial los videojuegos y las redes sociales. Ok, sí, perfecto. Que creo que también va un poco relacionado con lo que vamos a hablar porque, pues digo, esto, creo que son grandes clientes de ambas, este tipo de la persona que pasa por este problema, digámoslo así, ¿no? Ujú. Este, y bueno, ya para sin darle más vueltas al asunto, pues el día de hoy vamos a hablar de los hikikomori, ¿no? Que creo que es una cuestión de la que todo el mundo en algún momento habla cuando se habla de Japón o cuando se habla de cultura japonesa o en general, cultura popular en el internet. Ya dice, ay, no he salido en 2 días y no me he bañado, ya soy hikikomori, ¿no? Ay, es que pues ya como que hace mucho que no veo a mis amigos, ya me volví hikikomori, ¿no? O sea, como que se repite mucho eso, pero pues creo que es algo como que muchísimo más grande, o sea, no es como que nada más así, ay, ya hice esto, ya soy hikikomori, ¿no? O sea, no sé, es mucho como que iba a decir automedicación, pero no es automedicación, se me fue la palabra. El autodiagnóstico. Sí, eso, el autodiagnóstico, ¿no? O sea, que digo, que creo que ahora está pasando muy seguido con muchos, pues cuestiones de salud mental, ¿no? Justamente, ¿no? Bueno, hay algo importante de todo esto. Eh, Desgraciadamente,
o afortunadamente, ¿no? Dependiendo de mucho del punto de vista y del contexto en el que se observe, pues estos temas de salud mental se han estado hablando un poco más, en especial después de la pandemia. Digo, ya saben que la pandemia Mm, hizo así un poco caca la salud mental de muchas personas, ¿no? Porque pues el encierro generó aumento de la ansiedad, las pérdidas de personas pues cercanas, evidentemente pasaron muchas personas por duelo y ese duelo se empieza a complicar. Entonces, cada vez había más personas que estaban con esta cuestión de salud mental y pues bueno, ¿qué fue la consecuencia? La consecuencia es que desarrollaron muchos trastornos mentales que no son enfermedades, que son mm, trastornos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que trastoca una parte de tu vida, ¿no? O sea, una parte de lo que eres tú como persona. No es que vivas con ella para toda la vida, sino que estás pasando con ese tipo de síntomas y entonces es lo que está sucediendo en ese momento. Pero, pues bueno, a raíz de esto, que es lo que digo que un tanto afortunadamente sucedió con la pandemia y con esta cuestión de salud mental, se empezó a hablar más del tema. ¿Cuál es el punto negativo? Pues ya saben cómo funcionan las redes sociales y pues todo el mundo se empezó a subir en el tren, como les llamamos el tren del mame, de muchos temas. En especial, seguramente lo han visto en miles de posts de TikTok, de Twitter y demás, en donde dicen, ah, yo tengo ciertos síntomas en donde me distraigo, ya tengo TDAH. Ya, me sí, autodiagnostiqué. sí, 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 sí. Justo, ¿no? Que estaba No, pasando con esta cuestión del hikikomori, ¿no? También, claro, porque exacto, sí, sí. No, o es peor, algo que, yo he llegado a ajá. ver gente así que de repente dice, pues es que, no sé, o sea, mi novio de 6 años o mi pareja, novio, novia, o sea, de ver 6 años, todo muy bien, pero pues tengo TDAH, me distraje, ya lo corté y lo mandé al... ¿Qué? No, o sea, como, ¿what? No, o sea, el TDAH... hay una parte que no puedes justificarlo todo con, "Ah, ya me dio esto, ¿no?" Claro, como bien lo decimos muchos especialistas en la salud mental también, es el trastorno mental no justifica la patanería, ¿no? Creo que es Exactamente. algo bien importante destacarlo. Podrás tener un ataque de pánico, podrás tener una situación impulsiva, pero eso no significa que te justifique el ser un patán. Ujú. Y poder pedir Thank perdón es you. algo muy importante, Gracias, ¿no? gracias. La validación. Eh, Sin embargo, creo que, como bien lo decía, es positivo hablar desde esta parte, porque la salud mental, pues, se ha dejado de lado durante toda la vida, ¿no? O sea, y claro, eso ha pasado en el mundo y también en Japón, y claro. lo No, sí. sabemos, y por No, supuesto que es una situación que ha aumentado, más que aumentado, es una cuestión que, como no se le había puesto atención a los trastornos mentales, actualmente ya se está diagnosticando con un poco más de pericia, ¿no? Entonces eso hace que se aumenten los casos, es como con el cáncer. Anteriormente, pues no se identificaban tan a tiempo y actualmente tenemos muchas más herramientas de identificarlas y por eso parece que aumenta, pero tal vez teníamos esos mismos números en toda la claro, vida de la existencia humana. Sin embargo, pues no teníamos todas las herramientas y la tecnología que tenemos claro, actualmente para poder diagnosticarlo, claro. ¿no? Entonces pasa lo mismo con las cuestiones de salud mental. Pero bueno, la parte negativa de haber, como bien lo había mencionado, ¿no? De haber hablado de este tema de salud mental, es que muchas personas que son, pues, influencers o que pueden tener cierta, pues, cierto número de seguidores, ¿no? En redes sociales, toman un tema de salud mental y se suben a ese tren como para poder aumentar de seguidores, ¿no? Que tener un poco más de atención, no lo sabemos, o sí, efectivamente, hablar desde una buena perspectiva sobre el tema. Desgraciadamente, abunda mucho más la gente que habla mal o desinforma sobre los temas que las personas que están bien informadas sobre los temas de salud mental, ¿no? Y Claro, justo es lo que va a pasar con esta cuestión de los hikikomoris. claro, claro, ¿no? Y fíjate que también yo siento que, y que es lo que quiero pensionar con los hikikomoris, es que no es, o sea, y creo que tú lo tocaste ahorita con lo de la pandemia, muchos de estos trastornos no son, es que sí, pues, hay que quitarse ese mal hábito, ¿no? De llamar las cosas, de no llamar las cosas enfermedades cuando no lo son, ¿no? Ujú. Em, están muy relacionadas con problemas sociales, ¿no?
Y precisamente como que a veces tratamos de entender estas cosas como algo aislado, cuando en realidad pues es un problema mucho más grande y nos habla de problemas que estamos viviendo en la sociedad, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, ya vamos entrando ya dentro del tema de qué es un hikikomori, y la realidad es de que, o sea, todo el mundo lo mismo piensa, pues alguien que se encierra en su cuarto y no sale. Pero la realidad es que es una cuestión muchísimo más complicada, ¿no? Porque en realidad esto es un pánico social, yo creo que surge en Japón a partir de que empiezan a aparecer los toko kyoji o futoko, que son básicamente los rechazados de la escuela, ¿no? O sea, estos eh, estudiantes, ¿verdad? Muchos estudiantes que no encajaban dentro del sistema escolar tradicional por muchas situaciones, socialmente, por ejemplo, porque a lo mejor eran víctimas de acoso en la escuela, porque simplemente, por ejemplo, en el sistema de educación, a mí se me hace un poco violenta la evolución del sistema educativo japonés, porque en la primaria realmente no tienes calificaciones. Te ponen circulitos si vas bien, un triangulito si vas más o menos y un tache si vas mal, ¿no? Pero realmente no es como que tienes una evaluación, o sea, no es como que te sacaste 100, eres esto, eres, o sea, no, es más bien como, y muchas de las cuestiones de la educación básica japonesa está, bueno, al menos lo que sería kinder y primaria, está mucho más enfocado un poco a la socialización de los niños, ¿no? Y en eso de repente entras a la secundaria y ya te empiezan a calificar con números, ya te empiezan a poner listas de a ver quién es el mejor estudiante de esta, ya te tienes que preparar para entrar a una buena prepa, para poder entrar a una buena universidad y pasas por lo que le llaman el infierno de los exámenes, que todo el día estás haciendo exámenes para poder, y que literal es, inclusive hay hasta las escuelas especializadas, los yuku, que son como el after school ya empecé con el mamadorómetro. Este, clases extracurriculares, ¿no? Especializadas para pasar el examen, ¿no? De la universidad. Y pues obviamente va a haber gente que no encaje en eso, ¿no? Por diferentes razones. Y entonces, todos estudiantes que no encajan, que tienen problemas para ser parte de de este sistema, pues de repente dejan de ir, ¿no? Y muchos eventualmente abandonan la escuela, ¿no? Eh, y algo que pasa muy seguido aquí en Japón, o sea, por ejemplo, pasó con los otaku en los 80, por ejemplo, es que cuando algo parece no encajar en en la sociedad, cuando empieza a salir algo como que es muy diferente, como un problema, siento que se genera como un pánico social alrededor de esto, ¿no? Así como que empiezan a, la gente se empieza a asustar, los medios lo empiezan a poner muy en boga, así de esto está pasando, la juventud de que no va a cumplir con sus responsabilidades con el país y ese tipo de cosas, pero rara vez realmente se detienen, ok, estos chicos están abandonando la escuela, se están encerrando en sus cuartos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo que a estos chicos o estas mujeres, porque es un grupo, o sea, también es eso, ¿no? Creo, digo, no tengo realmente datos de un censo ahorita sobre esto, porque realmente no están tan publicados, pero pareciera que sí, la mayoría son hombres, pero hay muchas mujeres que también pasan por esto, ¿eh? O sea, yo me atrevería tal vez a decir que hay un 50-50. Inclusive, también me atrevería a decir que los números que pueda presentar el gobierno, créanle la mitad, no porque el gobierno lo esté ocultando, sino porque pues muchas veces la gente también, ¿no? Esta cuestión de siempre tener una máscara social le da mucha pena a una familia admitir que tiene un hikikomori, ¿no? Entonces no lo van a reportar, no van a hablar con la gente de salud mental, nada de eso. Y entonces hay toda una cuestión que va en torno a a este pánico social que se genera por lo que, pues por cómo pintan los medios, no sé. Em, Creo yo que esta presión sobre los jóvenes, en especial clase media, ¿no? Porque, pues, finalmente, no estoy diciendo que la clase baja no tenga presión. Sí tienen una presión, pero también al mismo tiempo hay como una cuestión de, bueno, yo ya no voy a ir a la universidad, entonces, ¿para qué o sea, como para qué me esfuerzo o sea, la presión ahí va por otro lado, ¿no? Va más bien por, pues, no tener la posibilidad de un crecimiento,
movilidad social, de salir de adelante, esas cuestiones, ¿no? Y en el caso de la clase media, pues va esta idea de que es que vas a ser el único de tu familia que no entró a la universidad, es que es tu destino, ¿no? O sea, como la fórmula que te venden, tienes que entrar a la primaria, vas a esto, te casas, trabajas de salaryman toda tu vida, te mueres, ¿no? No vas a encajar en eso, ¿no? Y tienes que trabajar para Toyota, para una super empresa japonesa, ¿no? Trabajo de cuello blanco que le llaman en inglés, ¿no? Y, y existe mucho esta presión, ¿no? Y en el momento en que hay jóvenes que pues, no pueden con esta presión, que no pueden pasar por el sistema, entra este pánico de, ¿y cómo, qué va a pasar con esta siguiente generación? ¿Qué van a hacer qué le va a pasar al país, ¿no? ¿Cómo van a tomar su rol en la sociedad, ¿no? Y creo que es lo que aquí empieza a surgir este tema de los hikikomori, ¿no? Bueno, aquí creo que tomaste como muchos puntos, ¿no? Hay que irlos un tanto desmenuzándolos, porque bien lo decías, ¿no? Los hikikomoris, es más, hasta en algún punto se pueden usar como una forma de insulto también en Japón, ¿no? Hasta lo pueden verbalizar, ¿no? Hikikomotazo, ¿no? Como que lo dicen algunas personas. Kare wa hikimota, ¿no? Que es como de, se hizo hikikomori, básicamente es lo que te está diciendo, que es una persona que se encierra, no interactúa, solamente sale para ir al baño y además no tiene ni siquiera, a lo mejor los papás mismos le intercambian el plato, ¿no? O sea, los papás le dejan la comida a veces afuera del cuarto, lo cual también eso aporta más a que se mantenga esa conducta, ¿no? Realmente es una situación de un ciclo de retroalimentación negativa constante. Pero bueno, vamos a tener que irnos un poco más atrás. Primero que nada, hablar de lo que es la ansiedad, ¿no? Porque muchas personas creen que la ansiedad es solamente estas personas que se están moviendo mucho, mueven mucho las piernas o se muerden las uñas, que por supuesto son síntomas físicos de la ansiedad. Pero la ansiedad es también el sobrepensar las cosas, ¿no? El tener 100,000 ideas en la cabeza, el estar pensando que la persona de enfrente de mí me está viendo y entonces porque me está viendo, está pensando que seguramente estoy mal vestido, estoy siendo un vago, no estoy haciendo mis cosas, estoy haciendo las cosas mal, etcétera, 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 ¿no? Es una cuestión de estar con la cabeza revolucionada a 1,000 por hora. Eso es la ansiedad, una preocupación constante por las cosas, por el futuro, por lo que digan, por lo que está pasando a mi alrededor, en algunas ocasiones hasta llegar al catastrofismo, ¿no? En donde dicen, bueno, seguramente si salgo a la esquina me va a caer un piano, ¿no? Como en una caricatura, pero personas con una ansiedad muy grave, por supuesto que pasan por ese tipo de pensamientos, ¿no? Y entonces, estos trastornos de ansiedad, entre uno de ellos, porque los trastornos de ansiedad son muchos, ¿no? Que es la trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia, la fobia social, etcétera. Y entonces, entre ellos, pues encontramos que son los más comunes dentro de toda la sociedad en el mundo, ¿no? No solamente hay, es cuando decimos a lo mejor, ay, nos parecemos mucho a Japón y tenemos muchas cosas en común con Japón y nos llevamos muy bien, pues nos llevamos muy bien también con los trastornos mentales, porque, por ejemplo, los mexicanos también tenemos los trastornos mentales más comunes, pero que no se tratan y que no acuden hasta después de 11, 15 años de tener los síntomas. Es una estadística que se tiene muy bien vista ya en las encuestas de salud mental. Se tardan 11 a 15 años desde que empezaron los síntomas a buscar ayuda a las personas. Tienen los trastornos de ansiedad que son los más comunes. Y esos trastornos de ansiedad, si no se tratan, pueden desarrollar, ¿qué creen? Un trastorno depresivo, porque los trastornos mentales no son mutuamente excluyentes. Uno se lleva de la mano del otro. Y entonces, ¿qué pasa con el trastorno depresivo? Pues se empiezan a aislar. ¿Y qué creen que es lo que le pasa al hikikomori? Se aísla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? ¿No? Como vamos a ir conectando un poco los puntos. Porque el hikikomori no es algo que nada más se dio de la nada o que es una forma de vivir. Que, por cierto, les quiero comentar que muchas personas
creen que es una forma cultural, es una forma de vivir de las personas a lo mejor en Japón. Y esto también es normalizado en la sociedad japonesa. Se los digo porque cuando estuve allá, sí me tocó recibir un poco de entrenamiento en cuanto a las situaciones culturales de Japón, ¿no? Entre ellas, ¿qué es esto? El hikikomori, el kyofu, shitai, que es del cuerpo, ¿no? En donde piensan que tienen un olor muy desagradable hacia las personas, algo sumamente raro, pero que entra dentro de los trastornos, por ejemplo, obsesivo-compulsivos. Y el hikikomori entra dentro de los trastornos depresivos, ansiosos y hasta dentro de los trastornos psicóticos. ¿Por qué dentro de los trastornos psicóticos? Una depresión que no se trata, puede desarrollar síntomas psicóticos también, en el punto en donde pueden estar diciendo, ah, algo me están haciendo allá afuera, algo me quieren Mm. hacer, no voy a salir. Ajá, Perdona la ignorancia, pero yo adelante, de adelante, adelante, salud por mental favor. no tengo ni idea, pero, Todas o las sea, preguntas. ¿qué sería un trastorno psicótico? O sea, ¿cómo defines un trastorno psicótico? ¿Cómo? Porque, ¿cómo pasas de tengo ansiedad a esto ya es un trastorno psicótico? O sea, Claro, claro. Sí, es muy importante aclarar como los puntos, ¿no? Y vamos a hacerlo en un lenguaje un poco más sencillo. ujú. La psicosis, ¿no? Son, digamos, ciertos síntomas que se comparten, por ejemplo, de ideas que son irreductibles a la realidad. Es decir, por más que le dices a la persona que esto no puede ser real, ¿no? Que a lo mejor los aliens no existen, que a lo mejor la persona que está ahí al lado no le quiere hacer ningún daño, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O que cuando hay un delirio erotomaniaco que es del amor, ¿no? Y que piensan que en caso de un hombre, Salma Hayek está enamoradísimo de esa persona, y por más que le tratas de decir, le tratas de convencer que no es así, la persona se cree tal cual y lo vive tal cual como algo completamente real, esa idea. Esa es una idea delirante. Pero existen otras cosas como lo que pueden ser las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Son las percepciones de cosas que no existen en la realidad, ¿no? Como por ejemplo ver cosas o escuchar voces en donde no hay nada, ¿no? Escuchar voces de personas, escuchar una voz de alguien que no existe en ese lugar en donde está interactuando la persona, pero él o ella sí escucha esas voces y las vive y las sufre. Que eso es algo bien importante que hay que entender. Las personas lo sufren, las personas lo viven, lo creen realmente que esas voces le están diciendo mátate, que están diciendo hazle daño a alguien. Esas personas sí lo viven. Entonces hay que más bien entender que eso es un sufrimiento para estas personas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cuestión de la depresión? Yo estoy hablando de ya una situación sumamente grave, de una depresión por años que no se trató, que se dejó, que estuvo avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y empieza a desarrollar síntomas psicóticos, ¿no? Que puede o no puede pasar con los hikikomoris. Eso es bien importante que lo sepan. No necesariamente por ser hikikomori vas a tener síntomas psicóticos, pero sí vas a tener aislamiento y muy seguramente vas a estar pasando por un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. ¿Por qué? Porque entonces estás tan estresado de no haber cumplido las expectativas de la sociedad, de tus papás, de las personas que están a tu alrededor, que es lo mejor que puedes hacer, encerrarte porque ya no sabes cómo reaccionar, ¿no? Sin embargo, pues es algo sumamente importante reconocer los síntomas y no nada más decir, ay, es que ya llevo 2 días encerrado, ya soy hikikomori. Pues no, eso también habla de una falta o nula empatía de lo que está sucediendo con estas personas que son realmente hikikomoris, que lo sufren, y no es algo de moda, ¿no? Es algo bien Ujú. importante que tenemos que hablar. Ok. Sí, bueno, entonces, el término hikikomori lo inventó, bueno, ya estoy, lo inventó, bueno, lo acuñó un psicólogo, señor, bueno, el psicólogo Saito Tamaki, y lo que denota, ¿no? O sea, lo que hace énfasis este término es en alguien que no ha ido a la escuela por un periodo de 3 a 6 meses, aislándose en su casa, ¿no? Y que pues obviamente no pueden continuar su camino a través del sistema, ¿no?
Ahora, cuando todo esto empezó a salir en Japón, que se empezó a hacer el pánico social, todo esto empezó a recibir entrevistas por medios, se comentó de que pues había 1 millón de japoneses que eran hikikomoris, ¿no? Está la generación perdida de Japón, ¿no? Pero pues a mí siempre como alguien que estudia ciencias sociales me quedo, ¿y cómo sabe? ¿No? O sea, porque, insisto, en Japón está esta cuestión siempre de tener como una máscara social, ¿no? De siempre, las apariencias importan mucho, muchísimo, mucho más de lo que la gente fuera de Japón cree, ¿no? O sea, sí es, la presión social en Japón es muy, muy fuerte, sobre todo por encajar, ¿no? Por ser parte del sistema, ¿no? Por ser, pues, una persona más dentro de esta maquinaria japonesa, ¿no? Eh, y por lo mismo es que yo dudo mucho que una familia que tiene un hikikomori, por ejemplo, pues, o sea, haya dicho abiertamente, pues sí tenemos este problema, ¿no? O hayan hablado con él, o sea, no pudo ir puerta por puerta tocando, diciéndole a la gente, oiga, ¿usted tiene un hikikomori en su casa? O sea, no. Inclusive cuando vemos los números más recientes de Japón, dicen en abril de este año el gobierno japonés sacó una estadística de 1.6 millones estimados a partir de una encuesta que hicieron a 30,000 personas, en el cual personas de entre los 15 y los 69 años, como 2%, se autoidentificaron como hikikomori. No sé, pero a mí eso ya me habla de una metodología híjoles, autoidentificación, encuesta de 30,000 personas y la ya estás proyectando a millones. Ah, No sé, no sé, a mí me pone a dudar, o sea, no quito la seriedad que sea el problema para la persona que está pasando por esta situación. Sin embargo, ¿realmente es un problema tan grave? O sea, de que haya casi 2 millones de personas, más de 1,5 millones de personas encerradas en sus casas sin salir. No lo sé. Bueno, aquí justamente creo que dijiste una palabra muy importante, que son las proyecciones, ¿no? Las proyecciones estadísticas hablan de si cierto número de personas en una encuesta respondieron que tenían tantos síntomas de a lo mejor Sergio Comoris o que se identificaban con Sergio Comoris, tú puedes hacer esa proyección de una manera, exponencial. Entonces, de ahí probablemente te pueda llegar a dar, ¿no? Dependiendo del tipo de, no se llama así, pero es el cuchareo que tanto se habla en estadística, que es el cuchareo como manipulación de números. Ujú, ujú. Depende de cómo lo hagas, sí puedes llegar a tener esa, pues, manera de proyectar números. Sin embargo, creo que algo importantísimo es que, primero, ¿por qué los números o por qué los casos en gobierno no están tan bien identificados? Simplemente porque el hikikomori no está considerado dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Los sistemas de salud que se basan en el mundo se basan en esta clasificación internacional que está hecha por la OMS. Entonces, realmente ahí lo que sí tenemos, por ejemplo, es la depresión, episodio depresivo leve, episodio moderado, grave, grave con síntomas o sin síntomas psicóticos, etcétera. Sin embargo, en esta parte del hikikomori no está considerado como tal. Existe otro manual, que está el Manual Estadístico y de Diagnóstico de de los trastornos mentales, perdón, que es el DSM-5, seguramente lo han escuchado en alguna ocasión, algunos de los que nos están viendo, que es como el manual supuestamente medio Biblia para las personas que nos dedicamos a la salud mental. Tiene sus cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, es como el más conocido y ahí tampoco está considerado como un trastorno, está dentro de las cuestiones culturales que tienes que investigar, que pueden suceder, pero que no per se es un trastorno. Y entonces esto te da a conocer un poco más de lo que está pasando en la cultura y lo puedes considerar más allá del trastorno como un síntoma, porque el síntoma del aislamiento es muy común en el trastorno depresivo. Y es lo que mencionábamos al inicio, que justamente las personas que se están deprimiendo, ¿qué es lo que hacen? Se aíslan, ¿no? Y ahí Claro. el término de que es hikikomori, porque pues es más fácil decir para las personas que
estoy aislado a decir estoy deprimido y me quiero matar. Claro, claro, y justamente eso, ¿no? Que es el problema que siempre, que yo veo con esta definición de hikikomori de Saito Tamaki, que es una etiqueta para un tipo de persona, pero no está analizando la causa, no está analizando por qué esa persona se volvió hikikomori, ¿no? Solo hace referencia a un comportamiento de confinarse por voluntad propia, ¿no? Pero no te habla si la razón fue por el bullying o el acoso que sufrió en la escuela, no te habla si tuvo problemas con su familia o si es algún problema de salud mental, no te habla si fue víctima de abuso, ¿no? O sea, realmente no te está hablando de qué es lo que orilló a esa persona a aislarse socialmente, ¿no? Y que creo que ese es el problema que pasa aquí en Japón y supongo que también alrededor del mundo cuando se habla de este tema. No, estás aislado, eres hikikomori. Pero ¿por qué es que esta persona se volvió así, ¿no? Y que tiene que ver con muchas cosas. O sea, tiene que ver, por ejemplo, desde el hecho, desde luego, a lo mejor a alguien se le parecerá muy simple, pero si tú pones en contexto esta presión social que existe porque tienes que entrar a la universidad, que a lo mejor tú en la primaria eras considerado como niño genio y llegas a la secundaria y no estás rindiendo igual, porque a lo mejor te cambiaste a una escuela que la escuela secundaria tiene un nivel de exigencia muchísimo más alto que el que tú estabas acostumbrado y pues no estás pudiendo seguir el ritmo y entonces eso, o sea, esa te hace sentir que es que estás mal, que eres tonto, que no puedes y finalmente eso te hace abandonar todo, ¿no? Y decir, ya no voy a ir a la escuela, ¿no? Pues ahí es la causa, es el sistema escolar, no es no es que la persona tenga un trastorno mental por cómo es ella, ¿no? Claro, es algo que, vaya, llevamos ya muchísimos años, ¿no? Haciendo como este énfasis de que pues los trastornos en general, pues debes de buscar el modelo biopsicosocial. O sea, ¿qué significa eso? Que son, sí, hay factores biológicos que te pueden llevar a un riesgo más fácil de caer en depresión, de caer en ansiedad, de tener cáncer, ¿no? Pero pues hay cosas modificables en el ambiente que si, por ejemplo, recibes acoso o bullying o actualmente ciberacoso que se da mucho en las redes sociales, con Twitter, con y bueno, en la era de post Elon Musk, Twitter ha sido mayoritariamente odio, ¿no? O sea, Ujú. realmente es exponencial la forma en la que se presenta el odio en esa red. Y además ahora en TikTok y lo que sucede a veces en Instagram y en Facebook, pero en Instagram se pueden ocultar o no pasan los mensajes. En Facebook a veces los banean o los puedes llegar a eliminar o ocultar. Que eso puede ayudar un poco a que no sea tan hateful, pero definitivamente sigue siendo una situación de ciberacoso que pues no se le puede poner un alto porque ya es imposible tener un control ante tal cantidad de usuarios, ¿no? Tan importante que existe en la actualidad y que más que nada nos tenemos que enfocar en la persona que está recibiendo el ciberacoso, ¿no? O sea, cómo darle algunas herramientas para poder enfrentarse a ese tipo de situaciones. Y entonces, si reciben el ciberacoso bueno, acoso escolar, y además reciben el ciberacoso en la escuela, mientras están en Twitter o mientras están en redes sociales, o hasta dentro de los videojuegos en línea, porque también hay muchísima gente que está muy, muy mal. O sea, que de verdad lo único que les interesa en el mundo es generar odio, que también probablemente lo que están haciendo es repetir patrones de lo que está pasando en sus familias, ¿no? O sea, el odio es una cuestión que viene mucho de lo que se aprende en el ambiente también. Entonces, ¿qué tanto está recibiendo esa persona que está teniendo o se está considerando como hikikomori? Pues habría que observarlo, ¿no? Justamente como lo mencionas, desde este modelo biopsicosocial, para entonces decir, ok, a lo mejor tu familia sí es depresiva y tú también vas a tener depresión, pero pues todo lo demás de tu ambiente pues no te ayuda, chavo, ¿no? O sea, Claro, exacto, hay ¿no? No, cosas. y es que además justo esto que mencionas del ciberacoso está muy, muy fuerte aquí mismo en Japón, ¿no? Hace poco hubo este caso de la luchadora Hana Kimura, que pues ella estuvo en un reality show, en el Terrace House, ¿no? Y así como que bien no recuerdo cuál fue el incidente que triggeró todo esto. Según lo que yo recuerdo fue que eh, eh, uno de los de la casa
pues agarró uno de sus trajes de luchadora y lo lavó y lo hizo así trizas, y pues esos trajes son carísimos y ella obviamente se molestó muchísimo y todo. Y entonces empezó a recibir ciberacoso, pero a cantidades así horribles, ¿no? Y pues finalmente, pues es una luchadora, estaba en un programa de televisión, es alguien que su estilo de vida depende de la imagen pública, ¿no? Y esto le afectó muchísimo al grado de que, pues, decidió quitarse la vida, ¿no? Y que, pues, hasta la fecha la familia sigue peleando con la televisora y cosas así, porque también es eso, ¿no? Porque a veces, pues, uno piensa, ay, pues son reality shows, ¿no? Sí pasa, o sea, los actores o la gente habla tú independientemente, pero pues muchas veces los mismos productores y eso le dicen, oye, haz esto para generar conflicto, ¿no? Haz esto Claro, para que haya esto, ¿no? Entonces, ahí mismo la familia de Hana Kimura ha estado demandando a la televisora y dice, porque ustedes provocaron esta situación, porque ustedes no protegieron a a mi hija, etcétera. O sea, sí hay una cuestión ahí y que también mencionabas Twitter, y digo, post Elon Musk, pero yo siento que en Twitter y en redes sociales en general, generar odio, o sea, darte a odiar, es una damas. manera de generar likes, de crecer, ¿no? Sí. Chumel Torres, por ejemplo, vive de eso, ¿no? O sea, de estar generando broncas, ¿no? En Sí. línea y tener una opinión edgy para todo, ¿no? Y todo, entonces eso te genera más likes y eso, y no sé, creo que es un tema aparte, pero pues es esta adicción al like, esta adicción a la validación que te dan las redes sociales, ¿no? Pues no es tan aparte, ¿no? Porque a fin de cuentas, algo que hay que tener muy en consideración es que las redes sociales son solamente una proyección de lo que es la humanidad. O Ujú, sea, los algoritmos se hicieron, no existen, pero los algoritmos no pensaron por sí mismos para decir voy a retuitear el odio. Los algoritmos se hicieron para decir lo más popular es lo que se va a mantener en retweets y en palabra de las personas. Y entonces, ¿qué fue lo más popular? Fue el odio. Y entonces, evidentemente, estamos hablando de que la proyección de la humanidad, en su gran mayoría, está muy llena de odio, ¿no? sí, y ¿Por qué? resentimiento. Ujú, De ese sentimiento. Pero ¿por qué está pasando eso? Miles de factores, como bien lo decíamos, ¿no? El ambiente en el que viven, ¿no? La familia que repite cuestiones de odio constantemente, es que por qué la persona que está al lado de mí es una persona indígena, no puede ser que está viviendo conmigo, o sea, eso es generar odio, ¿no? Y claro. eso es generar una constante discriminación ante las personas que, pues, los hijos van a repetir. Y en el caso, y en estos casos, y en esta situación, ¿no? Como que me gustaría hablar un poco de esta cultura pop del anime, ¿no? Y Ujú, actualmente que es claro, muy totalmente. famosa de Oshinoko, que es, para los que no quieran escuchar en este momento, vamos a hacer un poco de spoilers. Spoiler, No spoiler tanto, ¿no? alert, spoiler alert. Pero me parece importante que en esta serie, justo lo que mencionabas del reality show, ¿no? Hay una parte en donde se les dice, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué, bla, 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 ¿no? Por parte de los productores, y como que llevan a las personas a hacer ciertas acciones, y entonces una de las actrices, pues sufre un trastorno de ansiedad, se le ve así el trastorno de ansiedad, ¿no? Hacia todo lo que da, y entonces comete una situación que la lleva a generar demasiado odio en redes sociales, pero así una cantidad brutal que después de cierto número de cosas que suceden, pues decide quitarse la vida, ¿no? Y esto creo que es algo bien importante, ¿no? En esta serie, no voy a spoilear más, ¿no? Ante estas cuestiones, porque lo que está hablando y lo que está poniendo es una realidad de lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y entonces, volvemos otra vez a estas personas, ¿no? Que a lo mejor reciben ese acoso, ese ciberacoso, y cuál es su manera, su mecanismo de defensa, encerrarse, aislarse de la gente, no interactuar, porque pues han recibido odio, no han recibido una forma de comprensión ni de los padres, ¿no? Porque los Claro, padres están diciendo, ¿por qué no te quedaste en una universidad? Eres la justo. desgracia de la familia, Justo, ¿no? ¿no? Justo, o ni siquiera, o sea, o pasa, por ejemplo, hay estudios de caso de esto, de los hikikomori, por ejemplo, de, de una chica, por ejemplo, de que estaba sufriendo acoso en la escuela y así, y que lo primero que hacen es hablar con sus papás, y la respuesta es, ah, pues así es la vida, tienes que lidiar con eso. Ujú.
¿no? Y es como de, híjole, o sea, pues supone que tú me tienes que ayudar a salir de esto, a defenderme, o que van con los profesores y los profesores así como de, no, pues no puedo intervenir en esto, ¿no? Son estudiantes, o sea, tipo decirse que cuando piden ayuda, pues a los adultos en sus vidas, ¿no? A la, a la gente que debería de estar protegiéndote, pues te Ujú. dicen, pues, no se puede, pues ahí va esto. Eh, pues no reciben ningún tipo de ayuda, ¿no? Claro, pero eso ahí sí ya es una cuestión sí cultural de Japón, ¿no? O Ujú. sea, esta exigencia académica sí es muy cultural de Japón, que tal vez no sé en otros países, Corea y China seguramente Corea, sucede. China sí la tienen Es una igualmente. cuestión, ajá, es una cuestión como de asiática, ¿no? No sé si Tailandia lo tenga, la verdad, pero, o sea, definitivamente en estas tres culturas es algo que se repite, ¿no? Y que por supuesto vemos que muchas personas, cuántos casos de hasta idols, Ujú, hemos escuchado, idols coreanos que ujú. llegan a suicidarse, ¿no? ¿Cuántos lo hemos Claro, escuchado? Hay claro, claro. muchos. No, claro. Ujú. Inclusive, no sé si, digo, esto no es de Japón, pero si has visto los videos de esta chica coreana que vive en México, la Chingu Chingo amiga, amiga, que ella sí, misma habla de todos los problemas que ella sufrió en Japón, de su hermana totalmente. también, o sea, o sea, es una cuestión social que termina por dañarte psicológicamente, muy grave. Muy grave y que además ella ya presenta síntomas físicos en su cuerpo, o sea, que es la somatización, que es al grado tan importante y tanto trauma tiene ante Corea, que cuando regresa a Corea, ¿no? Que la han visto, se pone mal. Ujú. O sea, llega a Corea y es, me enfermo. Sí, Y es sí. una situación así de, eso es símbolo, bueno, es más bien un signo clásico de la somatización, de la ansiedad, de los trastornos mentales en el cuerpo, ¿no? Totalmente, Ujú, totalmente, sí, sí, sí. Y que, fíjate, o sea, también es esto, ¿no? Porque, o sea, lo que provoca los como, o sea, independientemente de si antes de aislarse ya tenían algún tipo de trastorno mental, algo que sí desarrollan totalmente es lo que tú mencionabas, una ansiedad, y una mm, ansiedad sobre todo relacionada a los aspectos de sus posibles interacciones sociales, ¿no? O mm, sea, es un punto en el que hasta la más pequeña interacción social, o sea, toparme a alguien camino al baño, es algo que empiezan a sobrepensar y que eso mismo los orilla a tratar de evitar cualquier tipo de interacción, ¿no? Y ujú, que dentro de sus mismos comportamientos, pues afecta, ¿no? ¿A qué hora veo, cómo reduzco la posibilidad de ver gente viviendo de noche? Entonces, invierte en su horario de sueño, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? Porque a lo mejor durante el día, pues nadie en su casa los ve porque están durmiendo. Pero pues en la noche salen, igual y, pues tienen que ir al baño, van a la cocina. claro. Oye, Ujú, pues se me antojó una coca, bueno, pues voy a la tiendita, ¿no? O sea, pero en ajá. ese tipo de movimientos, aunque si salgan de su cuarto poquito, porque también es eso, no salen, o sea, alguien tiene que salir al menos al baño, o sea, no pueden estar todo el Sí. tiempo ahí, ¿no? Eh, hacen todo lo posible por evitar ese tipo de interacciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita porque el COVID todo el mundo trae máscara y así, ¿no? Pero en ese momento, digo que en Japón ya se acostumbraba, pero pues ellos salen con máscara, gorra, lentes oscuros, o sea, tratar de hacer lo posible por no ver a la gente a la cara, ¿no? De esta manera, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay casos de que, por ejemplo, si tú va esta persona que tiene esta extrema ansiedad de interactuar socialmente, va caminando a la tienda y se topa con una persona ahí, se dan la vuelta y se pegan a la pared, ¿no? O sea, para de plano no verlos, ¿no? Entonces, no siempre necesariamente tiene que ser que no salgan, o sea, es imposible, yo creo que una persona no pueda salir de su cuarto por lo mismo, tiene que salir al menos al baño, ¿no? Entonces, pero sí tratan de hacer eh, todo, todo tipo de interacción social real, en el mundo real, la evitan, ¿no? Y Claro. entonces, pues sus patrones de consumo empiezan a girar en cuestiones que pueden hacer en su cuarto, ¿no? Que es ver anime, jugar videojuegos, Ujú, conectarse al internet, ¿no? ujú, Muchas veces, por ejemplo, ahora, pues ya tenemos que las redes sociales y eso, ¿no? Pero cuando empezó todo este problema del hikikomori, que fue pues mediados de los 90 pues lo que había eran los foros, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver todos estos foros de internet que estaban llenos de estas personas, que también empieza a crear entonces, si tú estás mucho en los foros, eres hikikomori, ¿no?
O lo otro también, ¿no? Que empieza a pensar en esta cuestión de que pues el internet es para los personas raritas, ¿no? Hikikomoris o así, y es como, pues no, o sea, todo el mundo está en internet, todo el mundo interactúa ahí, y es la única manera que ellos desde su cuarto deciden interactuar, ¿no? Pero también esto empieza a generar, estos patrones de consumo, a generar cuestiones que yo considero que son muy criticables, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto YouTubers, por ejemplo, Gaijin Gumba, por ejemplo, que hizo una explicación sobre el video del Mi, ¿no? Ujú, De diciendo de que el chico del video es un hikikomori, que está obsesionado con con el anime o con algo así. Que, bueno, yo sí tengo que tiene que ver un poco con una crítica un poco a la cultura otaku, un poco el video, ujú, pero la conclusión que hace este youtuber es que la cultura pop te vuelve hikikomori, ¿no? ujú, O sea, está diseñada para que solo puedas consumir eso y no puedas hacer. Y se me hace muy conspiracionista, muy Illuminati. Pero hay algo que él dice en su video que se me hace muy interesante, porque dice, es que yo pasé por lo mismo, casi me volví hikikomori, no es cierto, porque se a trabajar, para empezar, ajá, ¿no? Pero claro. dice, pero dice, es que en ese entonces me cortó mi novia y entonces estaba muy triste y Ujú, empecé a jugar uno de estos simuladores de cita que venden aquí para el Game Boy y no sé qué, y ujú, entonces llegaba a mi casa y lo único que hacía era jugar eso. ujú. Pues ya desde Claro. ahí. O sea, ahí ya te está dando la respuesta, ¿no? O sea, desde que está diciendo, bueno, estaba yo muy triste porque me cortó mi novia, porque hice esto. Primero, uno habla de muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Segundo, pues claro que si estás triste, pues probablemente estaba pasando por un episodio depresivo, que pues lo que agarró es, ay, voy a generar gratificación a través de videojuegos, que es ahí donde puede haber otra crítica, ¿no? Ante este trastorno, de uso de videojuegos o de adicción a los videojuegos que está también, de repente de moda en muchos lados, bueno, en especial ahora con lo de Macron, que seguramente lo han visto en muchas Ujú. noticias, ¿no? Pero bueno, esta situación de que los videojuegos te causan un problema muy importante, pues no, chavo, estás teniendo una cuestión previa que no quieres observar, que no quieres ir a terapia o que no sabes que tienes que ir a terapia, tal vez, ¿no? ¿Y cuál es la forma más sencilla de generar gratificación? Pues bueno, una cosa que está digitalmente disponible y que me está interesando y en ese momento pues me quedo medio encerrado, más no llegué a ser hikikomori, ¿no? Entonces, eso es una. Y la otra, pues definitivamente es una persona que no tiene conocimiento y está lleno de prejuicios, que es más allá más allá de decir conspiracionista, es ignorancia y que esa ignorancia te lleva a tener prejuicios, ¿no? Claro, claro, porque por ejemplo, también una cuestión que en algún momento he llegado a escuchar es gente dice, es que ¿por qué pasan el anime en Japón en la noche? Ah, es por los hikikomori, es para que la gente se quede Ah, ahí. Pues es que en la noche es más barato pasar el tiempo ahí de televisión que durante el mediodía, chavos. O sea, pues la respuesta es fácil, ¿no? O sea, eso es una, ¿no? Y la otra es la clasificación del contenido del anime. O sea, no le vas a poner no sé, por hablar más comúnmente, un Demon Slayer a un niño de 7 años, ¿no? Que Precure, ¿no? Pues ujú. obviamente Precure tiene el horario de la mañana porque pues, es bonito, es Sí, rosa, claro. O sea, Pokémon ¿no? y Yokai Watch no pasan a la misma hora que Attack on Titan. Jamás en la vida, por supuesto que no, ¿no? Que eso es algo que, o sea, como que no les entra, porque también pasa en la cuestión de los videojuegos. O sea, hay una clasificación por un motivo. Y este motivo es porque los temas son delicados y no puedes dejar a un niño solo, sin supervisión, a que nada más vea eso, a que a lo mejor esté el padre al 100% presente, el padre, la madre o el cuidador que esté 100% presente observando cada uno de los detalles que está observando el niño en ese anime, en eso que está consumiendo digitalmente, para que le pueda explicar desde un punto de vista adulto y además sin prejuicios, porque hay cuántos de los adultos en la actualidad y seguramente nosotros también pasamos por muchos prejuicios. No por nada nos tenemos que deconstruir de vez en cuando. Claro, totalmente, ¿no? O sea, no siempre podemos permanecer iguales, ¿no? Y tenemos que analizar siempre lo que estamos consumiendo, por qué lo consumimos, qué es lo que nos atrae de esto. Y
Otra cuestión que se me hace un poco interesante del caso de los hikikomori es de que al parecer muchos de ellos son conscientes de que están pasando por algo mal. O Ujú, sea, tal vez no saben exactamente qué es, ujú, pero ellos mismos empiezan a hacer decir, es que ¿por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo hablar con la gente? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué estoy aquí? ¿No? O sea, y eso empieza a hacer este tipo de una gran frustración que les empieza ujú, a generar que no, porque no encuentran una salida, ¿no? Y que a partir de este aislamiento, o no sé, ahora que lo que le estamos platicando, probablemente desde antes del aislamiento, empiezan a desarrollar unos problemas de salud mental, ¿no? ujú, Pero inclusive desarrollan problemas nuevos que a lo mejor no eran diferentes de lo que los llevó al aislamiento, ¿no? O sea, ujú. em, inclusive hasta a un desahogo físico de la frustración, ¿no? O sea, de que empiezan a destruir cosas en su cuarto, golpear a la pared, empezar a Ujú, gritar, este, eh, rara vez, no voy a decir que no ha habido casos, porque probablemente sí ha habido uno o dos, pero rara vez atacan a otra persona, ¿no? ujú. Es más bien como una frustración constante de no poder salir y que no pueden expresar de otra manera, ¿no? Y que obviamente también es en parte una, una afectación a sus habilidades sociales, ¿no? O sea, porque mientras más aislados esté, más se afecta su habilidad de socializar y entonces tampoco saben cómo expresarse para pedir ayuda. Sí, claro, pero creo que ahí tenemos que ir más atrás, ¿no? O sea, Ujú, el cuándo se ha dado, o bueno, ni siquiera tanto en Japón, ¿no? O sea, tú como mexicano, ujú, ¿cuándo te hablaron de salud mental? Cuando eras un niño, por ujú. ejemplo, ¿no? No. O cuando eras adolescente, o cuando eras adulto. O sea, bueno, eres adulto, ¿no? O Ujú, sea, ujú. ¿hasta qué edad empezaste a realmente como conocer este tipo de situaciones que existen y que no es malo atenderse? Porque a lo mejor conoces al vecino que lo están tratando en un, en un hospital psiquiátrico, mal llamados manicomios, ¿no? Porque ya no existen los manicomios, eso es algo también bien importante. El hospital es como cualquier otro hospital en donde la persona va, lo atiende un médico especialista, se les da ciertos medicamentos y no es que se mantengan ahí por meses, ¿no? O sea, son internamientos cortos en lo que se va estabilizando, 1 o 2 semanas. Digo, para aquí ir quitando un poquito de los clichés que están en la televisión y en las películas. Eso por un lado, ¿no? Por el otro es, pues, cuando hablas de eso y conoces a la persona que va al lado, al vecino, que va a lo mejor al hospital psiquiátrico, y lo que dicen tus papás o tus cercanos es, no te acerques a él porque está loco, ¿no? Ujú. Entonces, Justo. más allá de eso es llenarnos de prejuicios, llenarnos de estigma de la salud mental, y entonces yo no voy a hablar de lo que estoy sintiendo porque me van a encerrar en un manicomio. Totalmente. No, y que además esto que hablas del estigma social también es lo que hace que los padres muchas veces eh, permitan este aislamiento o no intervengan en esto, ¿no? Porque precisamente es eso, ¿no? O sea, eh, este estigma que existe en la sociedad japonesa sobre tener algún tipo de familiar que tenga algún tipo de trastorno social o algún problema de salud mental, etcétera, hace que los padres digan, permitan el aislamiento, no intervengan, ¿no? Precisamente por un temor a que el resto de la sociedad, a que los vecinos, a que alguien se entere de que tienen a una persona con hikikomori. Entonces, Ujú, no atienden este problema de manera temprana. ujú, eh, de cierta manera, habilitan a los hijos para que continúe este comportamiento, ¿no? Digo, tampoco quiero decir como que es que son permisivos como tal, o sea, no quiero que suene a que deberían de regañarlos y sacarlos de su casa. No, 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 no va por ahí, pero que de cierta manera, pues el no intervenir, ¿no? El no decir, oye, deberíamos de hablarle a un especialista o algo, eh, hace que va guiado, pues, de esta cosa de que no, que nadie se entere de esto, ¿no?
Y entonces, no quieren que sepan que tienen un rechazado social, porque es eso. Un hikikomori está visto como un rechazado social, finalmente. No entró al sistema, es un rechazado social, y entonces no quieren que se sepa esto, y entonces no reatienden. Y no pasa normalmente hasta que llegan a este grado de frustración en el que empiezan a expresarla de manera física, que entonces ya empiezan a pedir ayuda, ¿no? Cuando dicen es que se va a lastimar, es que qué tal si nos lastima cuando lo vayamos a ver o eso. Pero Exactamente. Ujú. a mí me llega a preguntar, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue a eso, no? O sea, Eso sí ya va a ser muy sui generis de cada persona. claro, claro, pero sí es como de, híjoles, o sea, eh, y que también es otra cuestión de la sociedad japonesa, ¿no? O sea, pues, vamos a poner el caso típico de Hikikomori, pues era alguien de clase media, ¿no? Y la mayoría de esos padres de familias están exageradamente ocupados porque tienen que trabajar, están en la empresa, y de cierta manera en Japón, y que yo supongo que ya también en el resto del mundo, esto no es algo exclusivo de Japón, pero básicamente el sistema escolar es el que asume el papel de educar y criar a los hijos, Ujú, ¿no? Y se busca, los padres tratan de ser pues más como el amigo de su hijo que una figura responsable de ellos, ¿no? ujú, No una figura paternal que los críe tanto con límites y reglas claras o que interactúe para ayudarlos a enfrentar problemas, ¿no? ujú. Eh, la socialización y el entendimiento de qué es lo que tienes que hacer para volverte un adulto funcional, lo aprenden en la escuela. Se les relega toda esta cuestión a la escuela Ujú, y cuando estos chicos son rechazados por sus iguales, ¿no? Por el bullying y que los padres no intervienen, no tratan de romper la dinámica, ¿no? De social que están viviendo, ¿no? Eh, es muy, no hay pues sí, no hay una confrontación con el problema, pues hace que este problema se vuelva más grande, ¿no? Porque pues es como de, híjoles, pues está este problema, tenemos esta bronca, pero no queremos que se rompa la dinámica social, no queremos que la gente se ujú. entere, pues mira, nos callamos y tú ponle la charola con comida y él la comerá cuando pueda, ¿no? Claro. Sí, ¿no? La evitación, ¿no? De a todo lo que da, que es Ujú. mucho más sencillo que enfrentar o confrontar, pues que tal vez no son buenos padres, ¿no? Claro, es que justo es eso, ¿no? O sea, y fíjate que es algo también muy curioso porque sí se reportan más casos de hombre, ¿no? Es mucho más probable que los papás de un hombre busquen ayuda porque socialmente se ve mal que un hombre esté siempre en la casa, Claro, pero de una mujer se espera que ella esté en la casa. claro. Entonces, a veces ni siquiera se dan cuenta de que su hija está pasando por este problema por los roles de género que tienen integrados en la cabeza. Y no se Claro. dan cuenta hasta que de verdad ya es un problema grave, ¿no? Y ahí, ahí volvemos a otra cuestión social, a otra cuestión cultural, ¿no? Que pues está abonando a este problema más allá de ayudar, ¿no? Y Ujú. esta cuestión también machista, y que son sumamente machistas allá. Sí. Y digo, actualmente, al menos en Japón, ya se reconoce que hay un problema social. Un problema, se reconoce que hay algo, ¿no? Y que se tiene que Ajá, atender. sí. Porque es que también ese era un problema grave, porque cuando todo esto empezó, que fue a mediados de los noventas, principios de los 2000, pues no había nada, ¿no? Y entonces también eso pasó. Muchos lo que eran centros como de rehabilitación o centros de apoyo para niños problema, ¿no? Fueron los lugares que acogieron a los hikikomori porque nadie más los estaba atendiendo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque pues es un proceso muy grande para que atender a los niños, a estos chicos, ¿no? O chicas, chiques, que pues los padres primero tienen que reconocer que necesitan ayuda, tienen que ir a este centro. Después, ya que se reconoce que hay un problema, pues los directores o la gente especializada va a la casa, tratan de hablar con el chico detrás de la puerta para tratar de convencerlo de nosotros te podemos ayudar,
sal, te vamos a llevar a este lugar, te vas a vivir ahí, ahí vas a tener tu cuarto, no tienes que salir si no quieres de ese cuarto, o sea, eh, es un proceso, literal es un proceso de rehabilitación que pues Ujú, toma años, ¿no? O sea, y que de cierta manera se trata de reintegrar socialmente a estos chicos, ¿no? ujú. Sí, no, y definitivamente hay ciertas perspectivas, ¿no? Un poquito complicadas al respecto de cómo se trata, pero bueno, o sea, también sí es una realidad, o sea, si no quieres salir de un lugar, pues bueno, te lo puedes llevar, ¿no? A otro lugar para que se empiece a tratar, empieces a darle terapia, empieces a escucharlo y demás. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto antes de identificar como, hoy no estoy pasando por una presión social impresionante, yo tal vez no voy a poder con la escuela, yo no voy a poder con ser pues el doctor de la casa, no, yo no voy a poder ser lo que ustedes me dicen el heredero del dojo, ¿no? O sea, una cuestión así sumamente personal y de cada vivencia de cada persona y eso evita que se desarrolle todo eso. En cambio, es mejor, tienes que ser lo que yo diga, tienes que hacer lo que yo piense, tienes que ser lo que la sociedad espera que seas. Pero Claro, eso es algo sumamente cultural, como bien decíamos, de los países asiáticos. claro. Y que inclusive, por ejemplo, parte de la chamba de los especialistas que ayudan a los hikikomori es convencer a la familia de que no son los únicos. O sea, convencerlos de que es que ustedes no están mal. O sea, de verdad sí es un problema más grande. Hay otras personas que pasan por esto. O sea, que es algo, o sea, tienen que convencer a los padres de que no deben de estar apenados de lo que está pasando, de que les conviene sacar a su hijo de ese ambiente, ¿no? De una dinámica familiar que está claramente estancada, ¿no? Em, pero que finalmente es eso, ¿no? Que pesa muchísimo. Eh, eh, este tipo de situaciones, ¿no? Y que bueno, ya en los centros de rehabilitación, por ejemplo, los hacen convivir, de que bueno, Ujú, no todos los días, pero al menos al lunch tienes que salir a la cafetería, ¿no? claro. O sea, de Sí. esos pequeños detalles así poco a poco para que vayan acercándose a socializar nuevamente, ¿no? Y que, híjole, sí es como una bronca muy grave. Ujú. Entonces, bueno, en 2008 el gobierno oficialmente ya reconoció a los hikikomori como un problema de salud y empezó a pues fondear pues, centros de rehabilitación. Hizo que muchos de estos centros de rehabilitación que ya existían pues cerraran, ¿no? Porque pues ya el gobierno prácticamente asumió esa función y es donde se le está dando ya un trato pues un poco más psiquiátrico podría ser, pero aquí también entra con otra cuestión, ¿no? Que pues ya se les está también dando tratamiento con medicamentos a estos personas. Y pues entra también el estigma, ¿no? De que es que, ay, lo van a enchochar, no sabemos qué le van a hacer, esto. Y pues también viene la cuestión de, pues, tener miedo y dudas sobre si se puede tratar este tipo de trastornos con medicamentos, ¿no? Claro, y bueno, esto del estigma viene mucho pegado al estigma tanto de la salud mental, ¿no? Como esta cuestión del estigma de la toma de fármacos, de psicofármacos, que pues son en especial los antidepresivos. Más que nada porque, pues bueno, durante muchos años, pues se ha visto a la psiquiatría como algo malo. Sí hay cierta historia, o sea, también hay que ser, pues, realmente consciente de lo que sucedió en la Sí, sí, historia, sí, sí. ¿no? En donde, pues, vaya, por cuestiones tanto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y situaciones especiales con los nazis, se experimentó con muchas cosas en esta parte de la psiquiatría. Sin embargo, pues ha evolucionado muchísimo, o sea, esto pasó ya hace 80 años, ¿no? O sea, ya tenemos que ir dejando atrás ciertas situaciones, en especial en esta parte de la salud mental, porque hemos evolucionado a tal grado de que hay fármacos sumamente seguros que ya no causan estas ideas tan tontas y prejuiciosas que se repiten muchas veces en la televisión, en donde si te tomas un medicamento vas a quedar embobado o vas a estar babeando todo el tiempo, pues no sucede con la mayoría de los psicofármacos, con la mayoría de los antidepresivos en especial.
Entonces, viene mucho al respecto con todo lo que ha estado sucediendo nuevamente con la desinformación en redes, que cada vez, si de por sí ya existía, ¿no? Este miedo, esta ansiedad por tomar psicofármacos, muchas redes, muchos de los influencers, de los tontinfluencers, que también se pueden llamar, porque híjole, qué desinformación hay al respecto, lo que hacen es como que ningunean el psicofármaco, en especial los antidepresivos, pero eso sí, en especial los influencers de fitness, ¿no? Te venden la cantidad de suplementos que ni tienen validez científica, o sea, que realmente no sabes, no saben exactamente bien cómo funcionan, pero justo como se vende como suplemento alimenticio, pues pasa cualquier tipo de filtro, ¿no? Hasta cierto punto, o sea, no todo, Claro, no por completo, pero sí pasa mucho filtro. Y lo puedes vender como suplemento mientras no lo vendas como medicamento. Entonces, te llama mucho la atención ese hecho de que, te puedes tomar las 10,000 pastillas que te dice el influencer para tal vez bajar de peso o tratar de sentirte mejor con el gimnasio o alguna cuestión así, pero si te tratas para mejorar tu salud mental, no te lo tomas, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, con muchos consumidores de sustancias. Se pueden tomar 3 botellas de vino, 4 cajetillas de cigarrillos, una cantidad de marihuana en la semana, pero brutal, o cocaína, anfetaminas, etcétera, 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 hongos alucinógenos, etcétera. Y cuando les dices, tienes que tomar antidepresivos, como yo solamente cosas naturales, ¿no? O sea, realmente es como, sí, de sí, verdad, claro. no sabes cómo funciona, o sea, todo es química. Todo lo que te Es, estás co- es metiendo es lo como, mismo. es como para haber pasado de noche química. Todo lo que te estás metiendo es química. La marihuana, por más natural que sea, sigue siendo química, ¿no? Entonces, realmente te llama como la atención, como que hay una brecha, ¿no? Importante de desconocimiento, pero pues ese desconocimiento es justamente lo que genera el miedo, el prejuicio y la desinformación, ¿no? O sea, viene como en cadenita. Claro. Entonces, justamente lo que sucede con esta cuestión de tratar a las personas con hikikomori, ¿no? Y que a lo mejor están pasando por un episodio depresivo, pues les das un antidepresivo, Claro, evidentemente, exacto. para sacarlo, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo le vas a dar un antidepresivo si no estoy loco? ¿Cómo me vas a dar un medicamento si no estoy loco? Pues no, chavo, es para sacarte el episodio de la Claro. depresión, ¿no? Claro, no, pues tu química mental está desbalanceada. Bueno, es como, pues, te estamos metiendo a afinación y balanceo, ¿no? Entonces, pues hay que balancearte aquí lo que está pasando. Claro. Claro, claro. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, yo creo que ya para cerrar esto, entonces, tú, como un especialista de la salud, ¿podemos decir que Sergio Hikikomori es un trastorno mental per se? Mira, en la cuestión cultural japonesa es un trastorno mental, ¿no? O Ujú, sea, hay que irnos también a la claro. perspectiva de las cosas culturales. Entonces, en Japón sí es un trastorno mental. Desde fuera lo vemos más bien como un síntoma, ¿no? Ujú, O sea, es un síntoma de algo más, algo que se tiene que observar, que se tiene que analizar adecuadamente para justamente darle el mejor tratamiento posible. Porque como lo decía, a lo mejor, pues sí, es depresión, ansiedad, pero ¿qué tal si es un trastorno psicótico? A lo mejor tiene esquizofrenia, ¿no? ujú, Y en esa esquizofrenia, pues está teniendo alucinaciones auditivas de que le van a hacer daño, de que los de afuera le quieren hacer algo, y entonces se encierra, ¿no? claro, Entonces, vemos que puede ser la cuestión psicótica, la cuestión depresiva, la cuestión ansiosa, y por eso es importantísimo, eh, más allá de ver trastornos o enfermedades, es más ver al sujeto como una cuestión única y que hay que analizar todo su entorno. O sea, hay que hacer su historia de vida para saber qué se le puede ofrecer, cómo se le puede ayudar. claro. Claro, Ujú. sí, bueno, desde mi punto de vista como pues alguien que se dedica a las ciencias sociales, ¿no? Yo no, o sea, yo no lo, o sea, sí, aquí culturalmente se le ha clasificado como un problema de salud, como un trastorno mental, Ujú. pero insisto, es bajo esta cuestión de aquí está la etiqueta, pero no estamos analizando qué es lo que está provocando eso, ¿no? Exacto. Ujú. Y yo considero más bien que es como un patrón de comportamiento
Ujú, que va relacionado a trastornos mentales. ujú. Es lo que te decía, como desde fuera lo ves como un síntoma, ¿no? Un Ujú. síntoma de esta cuestión asociada a alguno de los trastornos mentales. Pero pues bueno, hay que, dependiendo de dónde estés, pues te tienes que ajustar un poco a la cuestión de cómo tratarlo, de cómo observarlo. Pero si a lo mejor a mí me toca ver a un hikikomori en Japón, pues lo voy a tratar como acá en México. Claro, claro, totalmente. Claro, que además yo considero que no solo en Japón, o sea, a lo mejor en Japón, Corea, China, también se ha dado estos casos, es donde más se nota, Ujú, que tiene que haber mucho que ver con la cuestión de que no, que la gente no sepa que entonces voy a proteger a que esto no salga de mi casa, ¿no? ujú, Pero yo pienso que también hay gente en México, en Estados Unidos, que también seguramente. decide que no quiere salir, no quiere interactuar por esta ansiedad de Ujú. interactuar socialmente, ¿no? Sí, los hay. Los hay pues desgraciadamente en muchos casos es personas que son de clase baja. ¿Por qué? Porque no hay mucho acceso a la salud. Se tiene, o sea, se sabe que están pasando por un problema, pero la gente dice, no tengo dinero para ir, no tengo la forma de acudir a un centro de salud, no tengo la vía de llegar a un lugar. O sea, es decir, no, a lo mejor es pura terracería, a lo mejor tiene que a escalar un monte, porque eso pasa con las comunidades, ¿no? Están tan alejadas de la sociedad de, que no tienen una forma directa de llegar a donde están las clínicas, donde están los centros de salud, a donde están los hospitales psiquiátricos o los hospitales de especialidad. Y pues bueno, todo está un tanto centralizado hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, está centralizado en México, por ejemplo. Seguramente en No, en Japón Japón también. está muy Tokio súper está sumamente centralizadísimos todos, sí, centralizado, claro, claro. ¿no? Y entonces hay que como tener esta perspectiva social de que pues las personas que tienen bajos recursos también están pasando por eso, pero no van a ir. No van a ir porque no tienen la forma de ir, no tienen Claro, el recurso de ir, no tienen la vía, la conexión, el paso, o sea, tienen que tal vez pasar por 3 horas de una carretera sumamente peligrosa para poder llegar a lo mejor a una ciudad que tal vez tenga un centro de salud, que tal vez tengan identificación de un trastorno mental y que tal vez le puedan llegar a dar algún tratamiento si les va muy bien, pero probablemente no tengan ni idea. claro, totalmente. Justo me quedé pensando, dije, yo estoy casi seguro que gran parte de la gente que contestó estas encuestas del gobierno debe de vivir en Tokio, Osaka, ¿sabes? Ujú, ujú, Porque, me pongo a pensar, tú vives en pueblo 30, no sé, Hashima, que es un pueblo en donde vive un amigo en Gifu, que está súper chiquito, ¿no? Y que no hay nada, o sea, literal, sin carro no puedes llegar a ningún otro lado. ujú, O sea, ¿qué haces, no? O sea, ujú. y digo, ahora ya tenemos más como delivery y cosas así, ¿no? Pero es una situación que tal vez, o sea, en algún momento llegué a leer y cosas así que este de los hikikomori tiene que ser clase de gente de clase media, al menos aquí en Japón, Ujú, porque son las familias que se pueden permitir mantener a alguien extra, ¿no? ujú, Y que la clase baja, pues no se presenta tanto este problema. Y aunque yo creo que sí tengo, o sea, podría aceptar esa situación, ujú. eh, tal vez o sea, como dijimos, es un comportamiento relacionado con trastornos mentales. Entonces, yo no creo que la clase de gente de clase baja no tenga trastornos mentales. Simplemente que a lo mejor no se pueden permitir expresarlo como hikikomori, sino de otra manera, porque pues tienen que contar lana para comer, ¿no? Entonces, A lo mejor y caen en el consumo de sustancias, a ujú, lo mejor llegan a quitarse la vida y nadie lo sabe. claro, O sea, hay como muchas posibilidades, o simplemente los corren de la casa, ¿no? claro. O sea, Hay muchos homeless aquí en Tokio y cosas que no, ese es un tema de Japón que dices, qué cosa tan horrible, porque no se permite, o sea, esta idea de que no se permite tener homeless como en lugares públicos, y me parece
Sí, pero escóndanlos, conciencia social. sí, 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 totalmente, totalmente, ¿no? Y yo estoy seguro que esta gente es gente que tiene problemas también de trastornos mentales, que no reciben Claro, ayuda, que nada. claro, Y sí, pueden, a lo mejor probablemente no pueden ser hikikomores porque no se pueden encerrar, porque no tienen ni en dónde encerrarse, ¿no? Porque ya los corrieron de su casa. exactamente, no tienen un lugar, son homeless. Ujú, 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 ujú. Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, pues muchas gracias por ayudarme a explicar esto, porque sí, sí hay cosas, cuestiones de salud mental que yo cero idea, pero yo sí pienso que o sea, no sé, no creo que sea algo, porque creo que se maneja como, es que es una curiosidad de Japón, ¿no? Y pues no es como una curiosidad realmente, ¿no? Es una consecuencia de problemas sociales, ¿no? Que Ujú. obviamente pues nadie está atendiendo y que se deben atender, ¿no? O sea, siento un poco que esto de los centros de apoyo del gobierno son como, hay que esconder a los hikikomori. Hay que esconder a los trastornos mentales y de sus homeless, porque no Ujú. se ve bien en Japón y no se ve bien para el turismo. Exacto, exacto. Es como aquí que se esconde el crimen organizado y se esconde la violencia, ¿no? Claro, 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 exacto. Se esconden esas cosas y no se atiende el problema, ¿no? De origen. No tiene problema. Ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues no sé, algo que nos quieras comentar, algo para cerrar, tus redes sociales, algo que quieras vender por aquí, que no sean suplementos, por favor. No, por favor, no. No, pues o sea, lo principal es que hay que quitarnos el estigma, ¿no? De toda la cuestión de salud mental. No es que caigas en algo que estás loco, no es que es algo del por qué te pasó a ti, le pasa a mucha gente. Muchas personas tienen algún tipo de trastorno a lo largo de su vida. Se dice que en México, 1 de cada 4 mexicanos ha tenido alguno de los trastornos mentales, entre los más comunes, los ansiosos a lo largo de su vida y se tardan muchísimo en poder llegar a tomar o recibir ayuda. Entonces, si ustedes identifican que tal vez no se sienten a gusto en un lugar, no se sienten como muy con suficiente energía o que se están encerrando más, se están aislando más o están teniendo problemas para interactuar más con las personas, o que se están enojando más, tal Ujú, vez, ujú, o ujú. cayendo en el consumo de sustancias, traten de buscar ayuda, ya sea cualquier tipo de profesional de la salud mental, ¿no? Psicólogo, psiquiatra. Si son psicólogos, que por lo menos tengan una maestría o un mínimo, un diplomado en un tipo de psicoterapia, de las que son más aprobadas, terapia cognitivo-conductual, psicoanálisis clásico, o un poco más, no tan ortodoxo como lo que puede existir en la actualidad, terapia gestal, vaya, de este tipo de terapias, pero que por lo menos tengan este conocimiento, porque un psicólogo saliendo de la carrera no puede dar psicoterapia, un psiquiatra no puede dar psicoterapia a menos que haga los cursos de psicoterapia, ¿sale? El psiquiatra te puede evaluar, te podemos decir, oye, pues me parece que necesitas medicamento y le podemos dar el seguimiento. Yo por lo menos trabajo muy bien con unas psicoterapeutas, para poder hacer esta mancuerna. Me encanta hacer una mancuerna con psicoterapeutas para poder tener las dos vías de ataque, tanto la psicofarmacológica como la psicoterapéutica. Y pues nada más, ¿no? O sea, realmente traten de hacerlo, traten de buscar ayuda. Hay una línea de ayuda, me gustaría también dejárselas por si no tienen tampoco, porque a veces es caro, ¿no? Porque Mm, pues llega a ser una inversión, es una inversión a tu cuerpo, es una inversión a tu salud, es una inversión a tu mente, a tu paz mental, pero a veces puede ser un poco caro. Entonces les dejo la línea de la vida, que es el 800-911-2000. Es gratuita para cualquier tipo de persona que necesite ayuda. Por favor, no lo dejen, no dejen que aumente. Y tampoco repitan patrones de odio, no repitan estas situaciones que pueden llegar a lastimar a las demás personas. Más allá de eso, traten de comprender qué es lo que sucede. Y pues nada más, ya saben que yo doy muchos tips de muchas cosas en mis redes sociales, tanto de ejercicio, de videojuegos, de salud mental, de cómo trato de combinar todas esas cosas, estas 3 pasiones que tengo en las redes sociales, y me pueden buscar como Doctor Kuro Gamer en todas las redes sociales. perfecto. Pues ya estamos entonces. Pues muchas gracias, doctor.
Y también eso, ¿no? Que creo que un mensaje que dejar que la cultura pop como tal, pues no te vuelve hikikomori, ¿no? No, para nada. No, 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 no. Eso es ser muy reduccionista. sí, exacto, ¿no? Es más bien, es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? Entonces, que quede claro. Y pues muchas gracias, nos estamos viendo a tus redes. Es Doctor Kuro Gamer, de Twitter, TikTok, Twitch, Twitch. ahí yo lo que les digo siempre en Twitch, si quieren preguntar cosas mientras estamos jugando, si puedo responderles dudas de salud mental, adelante, ¿no? Casi mucha gente no se acerca, pero insisto que para eso también hice ese canal, ¿no? Para que podamos hablar más de la salud mental, mientras nos divertimos, mientras interactuamos, mientras intercambiamos mensajes y demás. Y por supuesto Instagram y, bueno, ahora Threads, ¿no? Threads, ya, va. Pues a mí también me pueden encontrar como Edo-Grampa en Instagram, Twitter. Yo creo que ya voy a abandonar Twitter porque se va hundiendo. Threads. Y pues en Facebook pueden encontrar el grupo del Gakuse Kaikan, que pues miren, chulada de grupo ahí con todos los Gakuses. Y pues nos estamos viendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye.今度1年生になる皆さん、学研の学習と科学でさあ勉強しよう。学研の学習と科学発売中。